¿Alguna vez has sentido que el dolor que llevas es demasiado profundo para ser explicado y demasiado silencioso para ser comprendido? Tal vez hayas pasado por pérdidas, rechazos, silencios y ciclos repetidos, preguntándote en lo más profundo si todo esto tiene algún sentido. Pero, ¿y si te dijera que esos momentos no son señales de abandono, sino de algo mucho más grande que se está preparando dentro de ti? Este mensaje te guiará a través de 12 revelaciones espirituales profundas, mostrando que el sufrimiento que has vivido no es el final, sino el comienzo de un viaje sagrado que el cielo escribió para ti. Pero lo que ocurrió después, nadie podría imaginar. Si este mensaje toca tu alma, suscríbete al canal, activa la campanita, deja tu like y dime en los comentarios, ¿de dónde me estás escuchando? Tu presencia fortalece esta misión y ayuda a que esta luz llegue a otras vidas. Tus lágrimas no son invisibles al cielo, son oraciones sin palabras. Hay dolores que no pueden ser explicados con palabras, pero que resuenan en los pasillos del cielo como un eco sagrado. Dolores que no piden permiso para entrar, que se instalan en el pecho como un huésped silencioso y que transforman cada suspiro en una súplica sin voz. Son esos momentos en que el alma, sin saberlo, está hablando el idioma de los escogidos. ¿Alguna vez has sentido que tu sufrimiento no tiene nombre, pero sí propósito? Que hay algo más profundo detrás de cada lágrima que has derramado en la oscuridad, donde nadie te ve, pero donde Dios siempre está. Este es el misterio del dolor que no castiga, sino que convoca. Porque cuando todo parece romperse por dentro, es allí donde el Espíritu comienza a escribir en lo profundo de tu ser, no con tinta, sino con lágrimas, con fuego, con silencio. Dios, el Altísimo, no siempre habla con palabras audibles. A veces, su voz llega en forma de ausencia, de soledad, de ciclos que se repiten, de rechazos que hieren. Pero lo que muchos no comprenden es que cada una de esas experiencias está impregnada de un lenguaje sagrado que solo el alma puede traducir. El dolor, cuando es permitido por el cielo, no es castigo. Es una carta escrita por el Creador en la piel del corazón. Y cada cicatriz, cada pérdida, cada por qué no respondido, es un capítulo de una historia mayor que aún no ha sido revelada. Dios no necesita que le expliques tus lágrimas. Él las colecciona. Como perlas invisibles, cada lágrima tiene un peso eterno. Son gemidos que ascienden como incienso al trono, intercesiones sin voz que dicen más que 1000 oraciones recitadas sin intención. Y es ahí donde comienza el despertar. Cuando dejas de ver tu dolor como castigo y comienzas a interpretarlo como una conversación divina, algo se abre dentro de ti. No se trata de negar la angustia, ni de fingir que todo está bien. Se trata de entender que a veces el alma grita porque el cielo está a punto de responder. Pablo de Tarso, encadenado en prisiones, escribió las cartas más poderosas de libertad. Job de Temán, cubierto de llagas, recibió la visitación de Dios en medio del polvo. María del Silencio lloró a los pies del Maestro, sin saber que sería recordada para siempre. ¿Y tú? ¿Crees que tu dolor es invisible? No lo es. Estás siendo preparado, no olvidado. Estás siendo afinado, no rechazado. Porque cuando Dios quiere hablar a lo más profundo de alguien, no siempre usa palabras. Usa quiebras, pérdidas, retrasos, desiertos, porque es allí, en la cueva donde nadie aplaude, que el alma aprende a oír sin oídos, a ver sin ojos, a confiar sin garantías. Cada persona llamada por Dios ha pasado por ese valle de sombra, no para ser derrotado, sino para ser revelado. Y ese proceso, aunque incomprendido por los hombres, es honrado en el cielo. ¿Sabías que tus lágrimas tienen nombre? Que cada vez que sentiste que no podías más, los ángeles anotaron tu lamento como un clamor autorizado. Que cada noche sin sueño fue una cita sagrada entre tu espíritu y el Espíritu Eterno. Que cada vez que tuviste que guardar silencio para no explotar, fue allí donde se activó una gracia especial que te cubrió. Nada de lo que viviste fue casualidad. Nada. Hay un código que solo los escogidos entienden.
Es un idioma que no se aprende en libros ni en sermones, sino en trincheras. Es el lenguaje celestial del alma que ha sido marcada por el propósito. ¿Y sabes cuál es la señal de que estás siendo llamado? Tu dolor. No el dolor que produce el pecado o las consecuencias humanas, sino ese dolor silencioso, ese que te separa del ruido y te lleva a la cueva. Ese que te hace preguntar, ¿dónde estás, Dios? Y al mismo tiempo te impulsa a seguir, aunque no sientas nada. Ese es el lenguaje. Y cuando lo entiendes, ya no suplicas que termine, suplicas que tenga sentido, que te muestre el camino, que no sea en vano, porque cuando el alma comprende que está siendo hablada por el cielo, aunque duela, algo se enciende, una llama tenue quizás, una paz que no tiene lógica pero que sostiene, una certeza en medio del caos, una voz que susurra, no estás roto, estás siendo escrito. Y tal vez, justo ahora, mientras escuchas esto, algo dentro de ti lo sabe, que no has sido olvidado, que cada golpe fue una nota de una sinfonía mayor, que cada silencio fue el prólogo de un encuentro, que cada pérdida fue una preparación para recibir lo que de verdad permanece. El dolor, entonces, deja de ser un enemigo y se convierte en un maestro, en un profeta silencioso, en una señal del cielo que dice, estoy aquí, aún en lo que no entiendes. ¿Y tú? ¿Ya has empezado a traducir lo que tu alma viene sintiendo? ¿O sigues intentando silenciar un idioma que no fue hecho para ser comprendido por la mente, sino por el espíritu? Tal vez tu mayor oración sea tu dolor. Dios no castiga, Dios prepara. Hay dolores que no todos conocen, pero que los escogidos cargan en silencio. No son dolores físicos, aunque pueden manifestarse en el cuerpo. No son siempre visibles, pero su peso se siente en el alma. Son marcas sagradas que no vienen de los hombres, sino del Creador mismo. Son huellas de un trato íntimo, señales de una formación oculta que solo los que han sido separados para algo eterno entienden con lágrimas, con ayuno, con rendición. No se trata de simple sufrimiento. Se trata de dolores que revelan destino, heridas que no destruyen, sino que santifican, silencios que no abandonan, sino que esconden, porque hay dolores que no son castigos, sino pruebas del llamado. Y estos dolores no llegan todos al mismo tiempo, pero cuando llegan, la vida nunca vuelve a ser la misma. Hoy, el Espíritu quiere revelarte 5 dolores sagrados, 5 marcas que, si las llevas, no son señal de derrota, sino de que has sido separado por el cielo para algo que aún no comprendes, pero que será glorioso. 1. El rechazo. Cuando el mundo no te encuentra lugar, lo que los hombres desechan, Dios lo honra. El primero de estos dolores es el rechazo. Ese que llega cuando sientes que no encajas, que no eres suficiente para los estándares de los demás, que no hay lugar donde realmente te sientas visto. Pero ese rechazo, aunque duele, es una señal clara. Dios ya te eligió. Los hombres ven apariencia. Dios ve propósito. Los hombres seleccionan por conveniencia. Dios llama por eternidad. ¿Sabías que David de Belén fue ignorado por su propio padre? Que José de los sueños fue vendido por sus hermanos. Aquellos que el cielo elige, muchas veces son rechazados primero por los que deberían haberlos amado. Porque el rechazo corta el orgullo, elimina la necesidad de aprobación y te lleva inevitablemente a buscar validación solo en aquel que no cambia. Tal vez tú estás ahí, preguntándote por qué no te eligen, por qué siempre quedas al margen, por qué tus palabras no importan a los que amas. Pero el cielo está diciendo, yo te vi primero. ¿Podrías aceptar que el rechazo fue un redireccionamiento divino? 2. La soledad espiritual, el desierto, donde solo Dios habla. El silencio humano es la antesala de la voz divina. El segundo dolor es la soledad espiritual. No es simplemente estar solo, es sentir que nadie entiende lo que estás viviendo por dentro, que tu proceso es incomunicable, que incluso rodeado de personas, tu alma camina sola,
Pero hay algo sagrado en esta soledad, porque fue en el desierto que Moisés escuchó la voz desde la zarza. Fue en la soledad del Jordán que Jesús fue fortalecido por el Espíritu. La soledad espiritual no es ausencia de Dios, es separación del ruido, es retiro divino. Cuando Dios quiere formar a alguien de manera profunda, primero lo saca del aplauso, lo aleja del bullicio, lo esconde. Y allí, en ese silencio incómodo, el alma empieza a oír con nitidez. Tal vez no entiendas por qué Dios te alejó de personas, de ministerios, de ambientes. Pero ¿y si fuera Él quien provocó esa distancia para acercarte a lo secreto? ¿Estás dispuesto a quedarte en el desierto hasta que la voz de Dios rompa el silencio? 3. La repetición, el torno del alfarero. Lo que parece estancamiento es formación silenciosa. El tercer dolor es la repetición. La sensación de que das vueltas en círculo, que oras y vuelves al mismo punto, que parece que estás estancado en el tiempo y en la vida. Pero lo que muchos llaman fracaso, el cielo llama formación. ¿Recuerdas al pueblo de luz? 40 años dando vueltas en el desierto, no por castigo, sino porque la promesa exigía preparación, porque antes de conquistar Canaán, era necesario vaciar Egipto del corazón. Hay ciclos que se repiten no porque estás mal, sino porque aún estás siendo moldeado. Dios, como alfarero, no libera una vasija hasta que esté completamente lista. Y la repetición es el torno donde gira el carácter. Si estás viviendo lo mismo una y otra vez, no te frustres. Observa. ¿Qué estás ignorando? ¿Qué parte de tu alma aún no se ha rendido? ¿Y si el estancamiento que sientes fuera en realidad un pulso divino que está afinando tu espíritu? 4. La injusticia, el fuego, que prueba la fidelidad. Ser herido por hacer el bien es señal de estar cerca del corazón de Cristo. El cuarto dolor es uno de los más profundos, la injusticia. Esa herida que arde cuando hiciste lo correcto, y aún así fuiste malinterpretado, traicionado o despreciado. Es el dolor de José de Canaán en la prisión, sin haber fallado. De Jesús, colgado en una cruz por amar demasiado. De tantos que han obedecido, y aún así sufrieron por obedecer. Pero en el cielo, la injusticia no pasa desapercibida. Es fuego purificador, es examen secreto, es la confirmación de que estás siendo probado como oro. Cuando soportas la injusticia sin corromper tu esencia, estás revelando fidelidad. Y la fidelidad, incluso en la injusticia, es el pasaporte para ser exaltado en el tiempo correcto. Tal vez estés preguntando, ¿por qué si hice todo bien, fui herido así? Y la respuesta es, porque estás siendo preparado para cosas que requieren integridad probada. ¿Podrías soportar este fuego sin perder tu dulzura? 5. El silencio de Dios, el eco que precede la voz. Cuando el cielo calla, no está inactivo, está trabajando. El quinto dolor es el más misterioso de todos. El silencio de Dios. Oras y no pasa nada. Ayunas y no escuchas respuesta. Lloras y sientes que el cielo está mudo. Ese silencio que desespera, que confunde, que parece abandono. Pero escúchalo bien. Dios no está ausente. Está gestando. Ana de Esperanza oró años por un hijo en medio del silencio. Job fue probado hasta el polvo, sin una sola explicación divina. Y aún así, ambos fueron sorprendidos con una visitación mayor. El silencio de Dios es fértil. Es terreno donde se cultivan los milagros más grandes. No es indiferencia, es espera sagrada. Y sea o silencio que te angustia, fora la tierra donde nacerá, o propósito que você tanto pediu. Tal vez você esteja exatamente nesse ponto, sentindo tudo ao mesmo tempo e não ouvindo nada. Mas o céu te diz hoje, você está mais perto do que imagina. Estas 5 marcas no son el fin. Son el comienzo de una revelación que el mundo aún no ha visto en ti. Pero la pregunta que permanece es, ¿y tú? ¿Reconoces alguno de estos dolores en tu historia? ¿O aún los estás resistiendo sin saber que son el sello de tu llamado? Lo que los hombres desechan, Dios lo honra.
Hay dolores que rasgan la identidad, que parecen gritar desde la infancia, no eres suficiente, que se repiten como ecos en cada mirada que te ignora, en cada abrazo que nunca llegó, en cada puerta que se cerró justo cuando pensabas que, esta vez, serías bienvenido. El rechazo no es solo un acto externo, es una herida interna que va tomando formas distintas con los años. Al principio duele en la escuela, cuando no te escogen. Luego arde en la familia, cuando no te valoran. Más tarde, sangra en las relaciones, cuando no te eligen. Y por último, hiere en lo espiritual, cuando crees que ni Dios te ve. Pero hay algo que debes saber hoy. El rechazo que sufriste en la tierra fue la señal de que ya habías sido elegido en el cielo. Porque los escogidos del Altísimo casi siempre comienzan desde abajo, desde la sombra, desde la invisibilidad. No son los primeros en la lista, no son los más aplaudidos, no brillan desde el inicio, pero brillan después del quebranto, porque Dios no escoge como escogen los hombres. Ellos ven la apariencia, Él ve el corazón, ellos premian talentos, Él llama corazones disponibles, ellos valoran la superficie, Él honra la profundidad. Y ese dolor que llevas, ese vacío que aún no has sanado, ese anhelo profundo de ser visto, abrazado, validado, no es una maldición, es un indicio de que algo dentro de ti ya fue tocado por lo eterno. ¿Recuerdas a David de Belén? Ni su propio padre lo presentó como opción ante el profeta. Fue el último en ser llamado, el menos considerado, el más invisible. Y sin embargo, fue el elegido. La unción lo encontró en el campo, no en el salón, en el anonimato, no en la multitud. Mientras los otros hermanos estaban vestidos y listos, él aún olía a ovejas, a soledad, a desierto. Pero el cielo ya había decidido, este es. Tal vez tú también te sientes así, apartado, ignorado, como si todos los caminos te llevaran a ser el último en la fila, como si los dones que cargas no fueran suficientes, o como si nadie notara lo que llevas por dentro. Mas escúchame con el alma, Dios ya te vio, ya te marcó, ya te escogió, y se vale llorar, porque el rechazo duele, pero después de las lágrimas, viene la revelación. El dolor del rechazo moldea el carácter como pocas cosas, porque te arranca de la necesidad de aprobación, te desliga del aplauso humano, te vuelve íntimo del silencio, del campo, del anonimato. Y ahí, en ese lugar de no ser nadie, el cielo empieza a soplar identidad verdadera. José, hijo de Jacob, fue traicionado por sus propios hermanos, rechazado, llevado como esclavo, humillado. ¿Por qué? Porque su túnica, su unción, su visión, era demasiado grande para ser entendida por los que aún no veían con ojos del Espíritu. Así pasa contigo. Los que no ven lo que portas no te valoran. Pero eso no reduce tu valor. A veces, el rechazo es la manera en que Dios te esconde de aquellos que no sabrían manejar tu propósito, porque hay llamados que solo pueden ser gestados en la sombra. ¿Sabías que Jesús fue rechazado en su propia tierra? Los que lo vieron crecer no creyeron en él. ¿Acaso no es este el hijo del carpintero?, decían. Lo juzgaron por su contexto, no por su contenido, por su historia, no por su herencia, y por eso no pudieron ver la gloria. El rechazo es un filtro. Quita de tu camino a quienes no están listos para honrar lo que Dios va a manifestar en ti. Es un escudo, no una maldición, pero también es una preparación, porque te enseña a caminar con el corazón limpio, incluso cuando has sido herido, a mirar con compasión, incluso cuando no fuiste comprendido, a servir en silencio, incluso cuando esperabas un abrazo, porque el cielo no elige para inflar egos, elige para cumplir propósitos. Y el corazón del rechazado, cuando se mantiene firme en Dios, se convierte en tierra fértil para la gloria. Hay algo más. Muchos, después de ser rechazados, deciden cerrar su alma, endurecerse, crear máscaras, fingir que no necesitan amor, que no necesitan ser vistos. Pero eso es una trampa, porque si el rechazo te roba la ternura, el enemigo gana. Si te hace esconder tus dones,
callar tu voz, apagar tu fe, entonces te aleja de tu llamado. Por eso hoy el cielo quiere decirte, no apagues la luz por culpa de los que no la supieron apreciar. Tu ternura aún es sagrada, tu sensibilidad aún es necesaria, tu historia, incluso con sus marcas, aún es instrumento de sanidad para otros. Y ahora quiero preguntarte algo. ¿Cuántas veces trataste de encajar donde Dios ya te había separado? ¿Cuántas veces mendigaste atención cuando ya habías sido honrado en el secreto? Y si el silencio de las personas fuera en realidad el megáfono del cielo diciendo, ya te elegí, no necesitas probar más nada. Hay cosas que solo se revelan en la cueva, y hay nombres que solo Dios pronuncia, en el silencio. Tú no fuiste olvidado, fuiste apartado. No estás por accidente, estás por destino. No cargas un vacío, cargas una promesa. Y aunque todavía te duela no haber sido elegido por ellos, estás listo para aceptar que el cielo ya te eligió desde antes que nacieras. El silencio humano es la antesala de la voz divina. Hay un tipo de soledad que no se puede explicar con lógica. No es falta de compañía ni ausencia de palabras. Es un silencio que invade la profundidad del alma. Una desconexión invisible que parece arrancar de raíz toda certeza humana. Es esa sensación de estar rodeado, y aún así solo. De hablar, pero no ser comprendido. De buscar, y no encontrar refugio ni siquiera en las oraciones que antes fluían con facilidad. A esto, el cielo le llama soledad espiritual. Y aunque muchos la temen, los que caminan con propósito aprenden a honrarla, porque no es castigo, es separación sagrada. Cuando Dios quiere llevar a alguien a un nivel más profundo, no lo empuja para el escenario, sino para el desierto. Allí, donde no hay distracciones, donde el eco de las multitudes se apaga, donde el ruido del alma finalmente cede, allí comienza la verdadera comunión. La soledad espiritual es un retiro involuntario, una pausa impuesta por el cielo para silenciar el exterior y activar lo eterno. Es el susurro que solo se oye cuando se apagan todos los demás sonidos. Moisés lo vivió. Después de crecer entre lujos y títulos en Egipto, Dios no lo llamó en el palacio. Lo llamó en el desierto de Horeb, a través de una zarza ardiente que no se consumía. Y no fue una aparición ruidosa, ni una explosión divina. Fue una voz que lo llamó por su nombre en medio del silencio. Jesús también lo vivió. Antes de comenzar su ministerio, fue llevado por el Espíritu al desierto, no para brillar, sino para ser probado, no para hablar, sino para escuchar. ¿Y tú, crees que estás siendo olvidado por el cielo o apartado para un encuentro que cambiará tu historia? Hay momentos en la vida donde Dios permite que todo lo externo falle, para que finalmente escuchemos su voz interior. Te sientes ignorado por las personas, incomprendido por la familia, lejos de lo que antes te nutría, y sin embargo, no estás en decadencia, estás en transición. La soledad espiritual es el cuarto secreto donde Dios desnuda tu alma para vestirte de propósito. Es allí donde se derrumban las máscaras, donde el yo orgulloso muere, donde las expectativas humanas se apagan, y entonces comienza el verdadero despertar. Es en ese lugar donde el Espíritu Santo te enseña a depender no del toque, sino de la presencia, a no buscar respuestas inmediatas, sino dirección eterna, a no temer el silencio, sino a abrazarlo como la cuna donde se gesta lo divino. Muchos ven el desierto como señal de abandono, pero el cielo lo ve como laboratorio sagrado, porque en la soledad el alma aprende a discernir entre lo que suena bonito y lo que es eterno, entre lo que agrada a los hombres y lo que conmueve el corazón de Dios. ¿Sabías que algunos de los mayores profetas recibieron sus llamados en soledad? Jeremías lloró solo. Elías se escondió bajo una retama, deseando morir. Juan el Bautista vivía en los desiertos, comía miel y langostas, pero su voz estremecía reinos. Lo que todos ellos tenían en común no era fama, era una intimidad dolorosa con el cielo. La soledad espiritual es la cuna de los escogidos,
Pero hay un peligro. Cuando no se entiende esta etapa, el alma se puede endurecer, confundir el retiro con abandono, convertir el silencio en desesperanza. Por eso el cielo te susurra hoy: no estoy en silencio porque te rechacé. Estoy en silencio porque te estoy formando. El oro se purifica lejos de los ojos humanos. El aceite se prensa en lo oculto. La voz de Dios se entrena en el desierto. Y tú estás siendo preparado para ver lo que otros no verán, para hablar lo que otros no se atreven, para llevar una unción que no se gesta en templos, sino en cavernas de oración. Tal vez hoy te preguntes: ¿por qué me alejaron? ¿Por qué me quedé sin amigos? ¿Por qué todo lo que me nutría ya no tiene sabor? Y la respuesta puede ser esta: porque estás en Horeb, porque estás siendo despertado, porque tu oído está siendo afinado para oír a Dios y no a los hombres. No temas si nadie más te comprende. Tal vez lo que estás viviendo no fue diseñado para ser comprendido, sino obedecido. El cielo no te pide que expliques tu proceso, te pide que lo honres, que no huyas del desierto, porque allí está la zarza, que no llenes el silencio con ruido, porque allí está la voz. La soledad espiritual es dolorosa, sí, pero también es gloriosa, porque cuando ya no tienes a quién impresionar, te vuelves auténtico. Cuando ya no hay a quién agradar, te vuelves libre. Y cuando ya no hay dónde correr, es cuando finalmente caes de rodillas ante el único que nunca se ha ido. Pero la gran pregunta es: ¿estás resistiendo esta soledad o estás dispuesto a rendirte en ella hasta que el cielo te hable? Lo que parece estancamiento es formación silenciosa. Hay un tipo de dolor que no grita pero agota, no rompe en llanto pero debilita el alma. No es un golpe repentino, sino una cadena invisible que te hace revivir el mismo ciclo una y otra vez. Es el dolor de la repetición, de sentir que das vueltas en círculos, que oras, crees, avanzas, pero terminas en el mismo punto. Que cada victoria parece evaporarse y cada nuevo comienzo se parece demasiado al final anterior. ¿Te has sentido así? Como si caminaras dentro de un desierto sin salida, como si Dios no respondiera a tus avances y la vida se encargara de devolverte al mismo lugar donde todo empezó. Pero lo que hoy te parece estancamiento puede ser en realidad una formación silenciosa y sagrada. El cielo no trabaja con prisas, el alfarero no moldea apurado. Cuando Dios decide formar a alguien para aportar algo eterno, lo sienta en el torno de la repetición y gira la historia, gira el carácter, gira la fe, gira el corazón, hasta que se rompen las impurezas y queda solo lo que puede sostener la gloria. ¿Recuerdas al pueblo de luz? Dieron vueltas en el desierto por 40 años, no porque Dios se olvidó de ellos, sino porque aún Egipto vivía dentro de ellos. Ellos habían salido del lugar de esclavitud, pero la mentalidad de esclavo aún gobernaba sus decisiones. Por eso, cada vuelta por el desierto no fue un castigo, sino un espejo, una oportunidad para mirar hacia adentro, para entender que el destino prometido no se alcanza con pies apurados, sino con corazones transformados. Y eso es lo que tal vez el cielo está haciendo contigo, permitiendo que repitas procesos, que enfrentes las mismas luchas, que regreses al mismo punto, no para humillarte, sino para despertarte, porque lo que no se aprende por discernimiento, se aprende por repetición. El torno del alfarero gira hasta que la vasija responde, hasta que deja de resistirse, hasta que se rinde, hasta que acepta que no está siendo rechazada, sino esculpida. Tal vez tú te preguntas: ¿por qué vuelvo a caer en lo mismo? ¿Por qué sigo atrayendo el mismo tipo de relación? ¿Por qué repito errores que ya juré no cometer? Y la respuesta puede no estar en el afuera, sino en algo dentro de ti que aún no ha sido completamente rendido al espíritu. Hay traumas que aún dictan tus decisiones. Hay heridas que aún filtran tu fe. Hay temores que aún controlan tus pasos. Y Dios, en su ternura severa, te permite pasar por el mismo valle hasta que tu alma deje de reaccionar y empiece a obedecer. La repetición no es una prisión, es un espejo
un llamado a detenerse, no a desesperarse, un susurro del cielo que dice: aquí hay algo que aún no has visto, aquí hay una lección que aún no has abrazado, aquí hay una parte de ti que aún no me has entregado. Porque Dios no puede llevarte al próximo nivel si aún no has vencido lo que te sabotea en el nivel actual. Mira la historia de Pedro de Galilea. Negó al Maestro 3 veces, lloró amargamente, y aún así, Jesús lo reencontró en la orilla, con un desayuno preparado y una conversación que también se repitió 3 veces. Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? 3 veces negó, 3 veces fue restaurado. Porque el cielo no solo repite pruebas, también repite oportunidades. No te frustres si sientes que estás atrapado en los mismos patrones. Tal vez estás a un giro más de finalmente romper el ciclo. Tal vez esta última repetición no es un retroceso, es el giro final antes de que el alfarero te levante del torno y diga: ahora sí, está lista. Pero debes decidir, ¿seguirás resistiendo el torno o te rendirás al proceso? Porque mientras luches contra la repetición, seguirás en ella. Pero si comienzas a interpretarla con ojos del Espíritu, entonces cada vuelta tendrá sentido, cada demora tendrá voz, cada silencio será dirección. A veces lo que más nos cuesta aceptar es que no estamos siendo castigados, sino afinados, que no estamos atrapados, estamos siendo fortalecidos, que no estamos olvidados, estamos siendo preparados para un peso de gloria que aún no podríamos sostener. Entonces, vuelve a mirar ese ciclo, ese patrón, esa situación que se repite, ese punto donde siempre tropiezas, y pregúntate: ¿qué me está queriendo enseñar el cielo en esta repetición? ¿Qué parte de mí aún no ha sido rendida en el torno del alfarero? Ser herido por hacer el bien es señal de estar cerca del corazón de Cristo. Hay heridas que no vienen del error, sino de la obediencia. Golpes que no son castigo por haber fallado, sino coronas invisibles por haber permanecido fiel. Y este tipo de dolor, profundo, desgarrador, silencioso, tiene un nombre que pocos quieren pronunciar: injusticia. Porque duele. Hacer lo correcto y aún así ser atacado, duele. Amar con pureza y ser traicionado, duele. Sembrar con integridad y cosechar desprecio. Pero este dolor, aunque parece un abandono, es una marca sagrada en los que caminan cerca del corazón de Dios. No es difícil ser fiel cuando hay recompensa inmediata. El reto verdadero es seguir siendo íntegro cuando no hay aplausos, ni abrazos, ni respuestas. Y es allí, en ese cruce entre el bien hecho y el mal recibido, donde el cielo revela quién está caminando por convicción y quién por conveniencia. El fuego de la injusticia no viene a destruirte, sino a probarte. Y lo que resiste este fuego es digno de cargar gloria. José de Canaán lo supo, rechazado por sus hermanos, calumniado por la esposa de su amo, olvidado en una prisión donde no merecía estar, y aún así no maldijo, no se endureció, no abandonó a Dios. Porque aunque los hombres lo habían traicionado, él sabía que su historia no estaba en manos humanas, sino en las de su Creador. Cada lágrima derramada en esa celda silenciosa fue recogida como incienso en el cielo. Cada acto de fidelidad en la oscuridad fue un ladrillo en el palacio que aún no veía. ¿Y tú? Estás cargando una herida que no provocaste. Estás viviendo consecuencias que no sembraste. Te preguntas por qué fuiste herido justo cuando actuaste con pureza. Entonces, escúchame con el alma. No estás siendo castigado, estás siendo contado entre los fieles. La injusticia no es el final, es la antesala de la vindicación divina, porque el Dios que te ve en lo secreto también te levantará en lo público. Jesús mismo, el Hijo del Altísimo, fue colgado en una cruz por amar demasiado, por sanar en sábado, por abrazar al impuro, por defender al olvidado, por revelar un reino que incomodaba sistemas. Y aún así, no abrió su boca para defenderse, porque sabía que su causa estaba en manos del Padre.
Sabía que la gloria venía después de la injusticia. Sabía que la resurrección solo puede ser otorgada a quienes aceptan morir sin culpas. Y hay algo sagrado en esto. El cielo honra al que guarda el corazón limpio, incluso cuando es herido por hacer el bien. Porque cualquiera puede amar cuando es amado. Pero solo los maduros aman cuando son malinterpretados. Cualquiera puede sembrar cuando todo florece, pero solo los escogidos siembran en lágrimas y siguen confiando, aunque el campo parezca estéril. Tal vez lo que más duele no es la injusticia, sino el silencio de Dios en medio de ella. Te preguntas, ¿por qué no me defendiste? ¿Por qué permitiste que creyeran mentiras? ¿Por qué no expusiste la verdad? Y la respuesta puede no ser inmediata, pero el cielo te susurra hoy. A veces te escondo, no porque no te vea, sino porque estoy preparando una justicia que ningún hombre podrá negar. El fuego de la injusticia revela intenciones, purifica motivos, muestra si tu fidelidad está anclada en promesas visibles o en un amor que no necesita pruebas. Es fácil ser fiel cuando todo sale bien, pero cuando la herida viene de quien amaste, cuando la traición viene de quienes serviste, cuando el golpe viene después de tu mayor acto de obediencia, ahí se revela si tu corazón está realmente rendido al alfarero. ¿Sabías que muchas veces Dios permite la injusticia, no para castigarte, sino para posicionarte? Que lo que parece pérdida es, en realidad, una plataforma para la vindicación eterna. Que lo que te quitó el hombre, Dios lo multiplicará en el tiempo perfecto, porque su justicia no se atrasa, se cocina a fuego lento, se gesta en secreto, se desata con precisión divina, y mientras esperas, no estás desprotegido. Dios te cubre con su manto, te fortalece en el espíritu, te entrena con lágrimas, te honra en lo secreto. Cada noche donde fuiste incomprendido, se convierte en testimonio en la eternidad. Cada injusticia no respondida es una corona siendo forjada en lo invisible. Entonces, no te amargues. No tomes en tus manos una defensa que Dios prometió asumir. No permitas que el veneno del resentimiento contamine lo que fuiste llamado a edificar. Guarda el corazón. Sigue sirviendo. Sigue amando. Sigue creyendo. Porque la herida es solo la señal de que estás más cerca del trono de lo que imaginas. Y ahora te dejo con una pregunta que tal vez no esperabas. ¿Estás dispuesto a seguir fiel, incluso cuando no seas comprendido por los hombres, solo para ser honrado por el cielo? Cuando el cielo calla, no está inactivo, está trabajando. No hay dolor más confuso para el alma que el silencio de Dios, ese vacío inexplicable que se instala justo cuando más necesitas una respuesta. Esa ausencia sonora que cae como una sombra sobre el espíritu y te hace preguntar en voz baja, ¿dónde estás, Señor? Has orado, has clamado con lágrimas, has buscado señales, palabras, sueños, cualquier indicio de su mano. Pero el cielo parece sellado, y el eco de tu propia voz es lo único que regresa. El silencio de Dios no es indiferencia, es misterio, es lenguaje oculto. Es la habitación donde los oídos espirituales son afinados, y donde la fe es destilada, gota a gota, hasta convertirse en convicción inquebrantable. Ana de Esperanza lo vivió. Años orando por un hijo, años soportando la burla, años viendo a otros recibir, mientras ella solo escuchaba el silencio. Pero fue en ese campo árido que su oración cambió. Ya no pedía por pedir, ahora pedía desde lo profundo, desde el desgarro, desde la entrega total. Y allí, justo allí, el cielo rompió el silencio. Job de Temán también lo vivió, justo, íntegro, temeroso de Dios. Y aún así, lo perdió todo. Hijos, salud, propiedades, reputación. Y cuando más necesitaba consuelo, ni Dios habló. Días, semanas, capítulos enteros de la Biblia narran su dolor sin que el Altísimo pronuncie una sola palabra. Pero cuando Job se rindió del todo, cuando dijo, «De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven», entonces la voz volvió. La gloria descendió y el propósito fue revelado.
El silencio de Dios no es rechazo, es purificación. Es el terreno donde mueren los intereses y nace la rendición, donde caen las fórmulas y se activa la comunión real, donde el alma ya no busca manipular a Dios, sino simplemente permanecer. Muchos abandonan la fe en el silencio, porque fueron enseñados a sentir, no a confiar, a depender de emociones, no de convicciones. Pero los que resisten, los que permanecen de rodillas aun cuando el cielo parece mudo, esos son los que están a punto de escuchar el sonido más puro que existe, la voz de Dios revelada en el Espíritu. Y quizás ahora mismo tú estás ahí, en la sala del silencio, con oraciones sin respuesta, con promesas en pausa, con lágrimas que ya no tienen fuerza para caer, y el enemigo susurra: Dios se olvidó de ti. Estás solo, nada cambiará. Pero o cielo sussurra mais baixo: estou aqui. Ainda que você não me ouça, eu estou trabalhando. Porque quando el cielo calla, está observando tu postura, está midiendo tu madurez, está esperando tu rendición. La fe verdadera no se prueba en los milagros, sino en los silencios. Es fácil creer cuando hay promesas frescas. Pero, ¿y cuando no hay nada? ¿Sigues creyendo? ¿Sigues adorando? ¿Sigues esperando? Entonces, estás siendo refinado como oro. El silencio también revela lo que realmente crees. Porque lo que sale de ti cuando Dios no responde es lo que verdaderamente llevas dentro. ¿Sigue habiendo gratitud? ¿Hay fidelidad? ¿Hay quietud en medio de la niebla? Entonces el cielo te mira y dice: está listo para más. ¿Sabías que los más grandes profetas caminaron en silencio antes de liberar sus palabras más poderosas? ¿Que los milagros más profundos nacieron después de noches donde Dios no dijo nada? ¿Que hay puertas que solo se abren cuando ya no necesitas que se abran? Porque ahí tu corazón ya no busca por necesidad, sino por amor. Tal vez Dios aún no respondió, porque está esperando el momento perfecto, ese que no solo revelará el milagro, sino también la versión transformada de ti. Tal vez aún no has oído nada, porque tu fe necesitaba aprender a caminar por lo que crees, no por lo que sientes. Tal vez el silencio no sea el fin, sino el eco que prepara la próxima palabra. Y si es justamente ese silencio que odias, el terreno donde Dios está gestando algo que no entenderías si Él lo explicara ahora, una pregunta sagrada se levanta en medio del silencio. ¿Estás dispuesto a seguir esperando, aún sin escuchar nada, solo porque confías en quién Él es? Dios no destruye en el quebranto, redefine. Hay momentos en la vida donde todo se desmorona, no por error, no por castigo, sino porque el cielo decide romper lo que ya no puede ser sostenido. Ese rompimiento sagrado tiene un nombre: quebrantamiento, y aunque duele, aunque a veces parece una demolición total del alma, es, en realidad, la cuna donde nace la verdadera identidad. Muchos temen ser quebrantados, porque creen que significa perder, fracasar, ser olvidados por Dios. Pero la verdad es otra. El quebrantamiento no destruye lo que eres, destruye lo que nunca fuiste. Desmantela el ego, desconstruye el orgullo, deshace las armaduras que construiste para protegerte, pero que también te impedían ser tocado. Jacobo del vado de Jaboc lo supo. Pasó años corriendo, engañando, tomando por fuerza lo que Dios ya le había prometido, hasta que, una noche, el cielo lo detuvo. Un encuentro misterioso, un hombre que luchó con él hasta el amanecer. Una batalla espiritual donde no hubo palabras, solo alma contra gloria. Y allí, en ese cruce sagrado, Jacobo fue quebrantado. Su cadera fue tocada, su fuerza natural rota. Su caminar cambió para siempre, pero no fue destruido, fue renombrado, de Jacobo a Israel, de suplantador a príncipe con Dios. Así es el quebrantamiento. No apaga tu llamado, lo revela, no te expulsa, te reposiciona.
No es el fin, es el umbral de tu verdadera identidad. Hay cosas en ti que solo se activan cuando se rompen otras. Hay un tipo de fe que no se aprende con sermones, sino con noches en claro, con rodillas en el suelo y alma abierta. El quebrantamiento te lleva a un punto donde ya no tienes más a dónde correr, solo para adentro, solo para el espíritu, solo para el altar. Y es allí, donde ya no hay máscaras, donde el yo orgulloso muere, donde tus dones, tus conquistas, tu reputación, ya no son tu escudo. Y en ese polvo, en ese clamor, en ese colapso, es cuando Dios te llama por el nuevo nombre. ¿Sabías que muchos nunca descubren quiénes son en el espíritu, porque nunca permitieron ser quebrantados? Prefirieron ser fuertes, autosuficientes, firmes ante todos, pero lo que no saben es que la verdadera fuerza nace después de la rendición. La verdadera autoridad viene después de la lágrima, después de la caída, después del silencio. El quebrantamiento no es un castigo, es un reinicio. Es cuando Dios te dice, ya no necesito tu habilidad, necesito tu disponibilidad. Es cuando aprendes a depender, no de tus talentos, no de tus recursos, no de tu red, sino de la presencia. Tal vez tú estás en ese punto, donde todo colapsó, donde las puertas se cerraron, donde las palabras ya no bastan, donde tus fuerzas no alcanzan, y crees que estás siendo destruido, pero no, estás siendo revelado, porque el vino nuevo solo puede ser derramado en odre quebrado, porque la nueva identidad solo nace después que la antigua es totalmente entregada. ¿Y si aquello que tú llamas fracaso fuera en realidad el inicio de tu verdadero llamado? ¿Y si la lucha que estás enfrentando no es contra el enemigo, sino contra el antiguo tú que necesita ser dejado atrás? ¿Y si lo que Dios está rompiendo es justo lo que te impedía abrazar quién realmente eres en Él? El quebrantamiento es el parto de la nueva estación. Duele, rasga, expone, pero también liberta, aligera, redefine. Y después de él, nunca más caminarás de la misma forma, porque tu alma ahora tiene otro compás, el compás del cielo. Entonces, incluso si todo está desmoronando, incluso si no entiendes el proceso, confía. Dios no te está destruyendo. Él está preparándote para cargar una gloria que solo los quebrantados pueden sostener. Y tal vez, la pregunta que necesitas hacerte ahora no sea ¿por qué?, sino ¿estoy dispuesto a dejar que Dios rompa lo que construí para darme lo que fue diseñado por Él desde la eternidad? Cuando Dios te esconde, es porque te está preservando. Hay estaciones en la vida donde, sin aviso, todo parece parar. La visibilidad desaparece, las oportunidades cesan, el reconocimiento desaparece, y te ves envuelto en un manto invisible, como si hubieras sido retirado de la escena, sin explicación. Es lo que muchos llaman olvido, retraso o retroceso, pero el cielo llama esto ocultamiento divino. El ocultamiento no es ausencia de propósito, es protección del propósito. Es el esconderijo del Altísimo para todo lo que aún está siendo formado y que aún no está listo para la exposición, porque lo que es sagrado no puede ser expuesto antes del tiempo. Lo que es precioso primero necesita ser preservado. Moisés del cesto fue escondido a las orillas del Nilo, colocado en un cesto sellado con betún, a la deriva entre los juncos, lejos de los ojos de los que lo querían destruir. No era rechazo, era protección, porque el libertador de una generación aún estaba en fase de gestación profética, y cuando Dios está a punto de levantar a alguien para algo grande, primero lo esconde. Jesús del refugio en Egipto también fue ocultado. El Salvador del mundo necesitó ser llevado a tierra extranjera, no por miedo, sino por estrategia divina. Porque antes de que la gloria fuera revelada, la vida necesitaba ser preservada. Y tal vez tú también estés viviendo este tipo de silencio, de invisibilidad, de anonimato que duele más que cualquier crítica. Oras, te preparas, te consagras, pero nada pasa. Y mientras otros avanzan, brillan, son notados, tú sigues invisible a los ojos humanos.
Pero lo que no ves es que hay una sombra sobre ti, la sombra del Omnipotente, aquella que cubre, que sella, que guarda. Porque hay dones en ti que aún están siendo refinados. Hay áreas de tu alma que aún están siendo alineadas. Hay promesas que, si fueran liberadas ahora, te aplastarían en lugar de elevarte. El ocultamiento es misericordia disfrazada de espera, y es allí, en ese escondite, donde la verdadera identidad se firma, sin escenario, sin likes, sin reconocimiento externo. Es solo tú y Dios. Es en este lugar secreto donde el orgullo muere, donde la motivación se purifica, donde la obediencia se vuelve plena, incluso cuando no hay público. Porque el ocultamiento es el lugar donde los ojos humanos no alcanzan, pero donde los ojos del cielo nunca se apartan de ti. Puedes estar preguntándote, ¿por qué aún no ha llegado mi hora? ¿Por qué nadie me ve? ¿Por qué las puertas se cierran siempre que me preparo? Y la respuesta puede ser esta: porque Dios aún te está escondiendo para proteger lo que llevas. El oro no se forma en la vitrina, se refina en el horno. Y todo vaso de honra, antes de ser exhibido, es moldeado en el anonimato. El ocultamiento también revela intenciones. Muestra si sirves a Dios o sirves al reconocimiento. Si sigues siendo fiel, incluso cuando nadie aplaude. Si sigues siendo generoso, incluso sin recompensas visibles. Y es precisamente esto lo que el cielo está observando ahora, lo que haces cuando nadie está mirando. Porque los mayores ministerios nacen en lo secreto. Las palabras más poderosas son generadas en el silencio. Y los hijos más rendidos son formados en las sombras de Dios. La sombra no es ausencia de luz, es cobertura. Es el lugar donde la gloria futura está protegida de la mirada impura. Es el vientre donde las promesas crecen, hasta estar maduras para nacer. Y todo vientre necesita oscuridad para generar. Tal vez pienses que estás atrasado, pero el cielo te dice, no estás atrasado, estás escondido. Y lo que está escondido en mí nunca será olvidado. Noé fue instruido para construir el arca en silencio. Años de martillo y obediencia sin lluvia en el cielo, hasta que llegó el día y todo lo que parecía locura se convirtió en salvación. ¿Y tú? ¿Podrías seguir construyendo en lo secreto, sabiendo que la lluvia aún vendrá? El ocultamiento no se trata de ser olvidado, se trata de ser preparado. Se trata de ser guardado de la exposición prematura. Porque la exposición sin estructura genera colapso. Y Dios te ama demasiado para entregarte antes de tiempo. Es por eso que, cuando oras y el cielo permanece en silencio, cuando te mueves y nada parece fructificar, cuando sueñas y el mundo parece ignorarte, el Espíritu susurra, te escondí no por desprecio sino por honra, porque lo que voy a manifestar en ti, ningún ojo ha visto, ningún oído ha oído, y está siendo preparado lejos de los focos. Y ahora, una pregunta que resuena entre las sombras de lo secreto. ¿Estás dispuesto a permanecer escondido solo para ser revelado por Dios en el tiempo exacto? El sufrimiento sin propósito paraliza, pero con revelación transforma. No hay nada más peligroso para el alma que sentir dolor y no entender por qué. Porque el dolor sin sentido se vuelve veneno, se transforma en amargura, en rabia silenciosa, en desesperanza. Te hace pensar que todo es injusto, que la vida es un castigo, que Dios te ha dejado. Pero cuando aprendes a mirar tu dolor con los ojos del Espíritu, todo cambia, porque lo que antes parecía pérdida, ahora se convierte en semilla. Lo que parecía injusticia, ahora revela formación. Lo que antes te rompía, ahora te reposiciona. Ver el dolor con los ojos naturales es quedar atrapado en el lamento. Pero verlo con los ojos del Espíritu es descubrir que hasta el quebranto más profundo puede estar cargado de propósito eterno, porque no todo lo que duele viene a destruirte. Algunos dolores son escaleras disfrazadas, otras puentes para un lugar que jamás habrías osado entrar por cuenta propia. Pablo de Tarso lo sabía.
Su vida fue marcada por persecuciones, prisiones, traiciones y soledad. Y aún así, en medio de la oscuridad de una celda escribió: «Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria». ¿Cómo es posible llamar leve a una vida de tanto sufrimiento? Solo hay una explicación. Pablo no miraba con los ojos del alma, sino con los ojos del espíritu. Y ahí está el secreto. No es cuánto sufres, sino cómo interpretas lo que estás viviendo. Puedes pasar por una prueba y salir de ella más amargo. O puedes atravesar el mismo valle y salir de él con ojos nuevos y alma expandida. La diferencia no está en lo que viviste, está en cómo elegiste ver. Isaías de Sión también lo comprendió. Cuando vio al Mesías siendo aplastado, herido, despreciado, silenciado, no dijo que eso era derrota. Escribió: «Por sus heridas fuimos curados. El castigo que nos trajo la paz estaba sobre él». Es decir, el mayor sufrimiento de la historia humana no fue desperdicio, fue redención. Y si esto vale para el Hijo, también vale para los hijos. Todo cambia cuando entiendes que tu dolor tiene un propósito. No vino para matarte, vino para marcarte, para transformarte, para empujarte a un lugar de madurez que el confort jamás te daría. El desierto no es el fin, es el lugar donde el cielo redefine la visión. Cuando miras con los ojos del Espíritu, las lágrimas se convierten en oraciones silenciosas, la espera se convierte en entrenamiento, el rechazo se convierte en redireccionamiento, el silencio de Dios se convierte en invitación para escuchar profundamente. Y el retraso se convierte en protección disfrazada. El alma, sola, ve pérdidas, pero el espíritu, en comunión con el cielo, ve semillas eternas. Porque todo lo que pasaste, cada noche, cada no, cada humillación, se convierte en materia prima en las manos del Creador. Nada se pierde, todo se transforma. El sufrimiento sin revelación paraliza, te hace querer parar, rendirte, esconderte, pero cuando el Espíritu revela el sentido, te levantas, incluso llorando, caminas, incluso sangrando, esperas, incluso sin garantías, porque ahora sabes, hay algo mayor siendo construido. Y si esa pérdida que tanto lamentas fue el único camino posible para tu sanación, y si ese abandono que te hirió fue la separación necesaria para que tu identidad floreciera, y si el silencio de Dios fue Él gestando algo que aún no tendrías madurez para recibir, interpretar el sufrimiento con los ojos naturales es elegir vivir siempre como víctima, pero interpretarlo con los ojos del Espíritu es convertirse en testigo vivo de que nada es en vano, porque la revelación espiritual no cambia lo que sucedió, pero cambia completamente lo que haces con lo que sucedió. Ella quita el peso de la injusticia y coloca el sello de la gloria. Ella transforma el trauma en ministerio. Ella toma las heridas y las convierte en cicatrices que brillan, cicatrices que hablan, cicatrices que sanan a otros, mientras recuerdan que sobreviviste. Y ahora tal vez es el momento de que te hagas una pregunta frente al cielo. Estoy dispuesto a dejar de preguntarme ¿por qué? Y comenzar a preguntar ¿para qué? La fe que sobrevive al fuego es la que transforma el valle en altar. Hay un tipo de fe que nace del milagro, pero existe otra, mucho más profunda, que nace del fuego. No es la fe que cree porque vio, es la fe que camina, incluso cuando todo lo que ve es dolor. Es esa fe rara que no necesita pruebas para continuar, que no exige señales para obedecer, que no espera sentir paz para avanzar. Es la fe de quien decidió permanecer incluso sin entender, de quien, aún herido, sigue adelante. Pedro de Galilea tuvo un vistazo de esa fe, cuando el mar estaba agitado y Jesús vino caminando sobre las aguas. Pedro le preguntó: «Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti sobre las aguas». Y Jesús respondió: «Ven». Pedro bajó del barco y por unos segundos caminó sobre aquello que debería haberlo ahogado.
Lo imposible se abrió bajo sus pies, porque donde hay fe genuina, incluso el dolor se convierte en camino. Pero pronto llegaron los vientos. La tormenta se intensificó. Pedro apartó sus ojos de Jesús, y el miedo lo hizo hundirse. ¿Por qué? Porque la fe que camina sobre el dolor solo permanece cuando los ojos permanecen fijos en el autor de la promesa. Así es contigo. Mientras tus ojos estén en el problema, en la ausencia, en la pérdida, sentirás que vas a hundirte. Pero cuando tus ojos se alinean nuevamente con el cielo, algo sobrenatural sucede. Comienzas a caminar sobre el dolor que antes te paralizaba. La fe que camina sobre el dolor no niega la realidad. Simplemente decide no ser gobernada por ella. Ve la tormenta, pero cree en la voz. Siente el viento, pero se mueve por la dirección. Escucha el silencio, pero recuerda la promesa. Es esa fe la que transforma valles en altares, suelo seco en tierra fértil, cicatrices en testimonio. Pero esa fe no nace de la teoría. Solo puede ser forjada en las noches más oscuras del alma. Nace después de la pérdida, después del no, después de la oración que no fue respondida como esperabas. Es la fe de quien ya no busca solo milagros, sino la presencia que sostiene incluso cuando el milagro aún no ha llegado. Tal vez hoy estés en uno de esos días, donde todo en ti grita por rendirte, donde el dolor es tan grande que apenas puedes orar, donde cada paso parece demasiado pesado. Pero escucha, la fe no es ausencia de dolor, es la decisión de seguir a pesar de él, es decir, Señor, estoy herido, pero voy a seguir. No entiendo, pero confío. Está oscuro, pero avanzo. Estoy cansado, pero aún creo. Fue esa fe la que sostuvo a Noé construyendo un arca sin una nube en el cielo. Fue esa fe la que llevó a Abraham al monte, con leña a cuestas y su hijo a su lado, creyendo que Dios proveería. Fue esa fe la que hizo que los 3 hebreos entraran en la hornilla diciendo, aunque no nos libre, no nos vamos a inclinar. Esa fe no está condicionada a la respuesta, está anclada en la rendición. Y tal vez, lo que el cielo espera de ti hoy no es más fuerza, es fe. No una fe performática, no una fe que se grita, sino aquella fe silenciosa que sigue caminando, aunque el suelo parezca desaparecer. La fe de quien ya no depende de la lógica, de quien ya no necesita entenderlo todo, de quien ya ha muerto a sus propios planes y ahora vive por obediencia. No necesitas tener todo resuelto, solo necesitas dar el siguiente paso, porque la fe que camina sobre el dolor solo revela su poder cuando los pies se mueven, no antes, no en el pensamiento, sino en la acción. Y cada paso que das sobre esta agua, sobre esta lágrima, sobre este trauma, sobre este diagnóstico, sobre este silencio, es un paso que declara al mundo espiritual: mi fe no está en lo que siento, está en quién soy y en quién Él es. La fe verdadera no impide el dolor, pero transforma el dolor en altar, y sobre ese altar Dios enciende la llama. Dios envía el socorro. Dios revela lo nuevo, pero Él solo envía después de la entrega. Entonces hoy, frente al valle que estás cruzando, el cielo no espera perfección, está esperando fe, fe que confía sin ver, fe que adora sin respuesta, fe que sigue, aún con el corazón hecho pedazos, fe que camina sobre lo que antes parecía imposible. Y ahora tal vez es hora de que te hagas la pregunta que cambiará tu travesía. ¿Estoy dispuesto a seguir caminando, aun cuando el dolor no ha desaparecido, solo porque confío en aquel que me llamó? Fuiste forjado en lo secreto, para manifestar en lo público. Toda dolor tiene un inicio, toda prueba tiene un medio, pero los que perseveran hasta el fin viven algo que muchos jamás experimentarán: la revelación después del fuego. Porque hay un momento en que el cielo rompe el silencio, en que los ciclos se cierran, en que el desierto se convierte en jardín, y entonces entiendes: cada lágrima, cada no, cada injusticia, cada madrugada sin respuestas, nada fue en vano,
Pero la revelación no viene para todos. Viene para los que resistieron, para los que incluso en el fuego no dejaron de creer. Aunque no entendieron, continuaron. Aunque estuvieron heridos, no abandonaron el altar. Esos viven la manifestación. Esther de la Corona también fue preparada en silencio. Antes de ser reina fue huérfana. Antes de ser exaltada fue escondida. Pasó por un proceso que nadie vio, fue sumergida en aceite, en perfumes, en silencio. Pero cuando llegó el momento correcto, cuando la amenaza se levantó contra su pueblo, ella fue levantada como respuesta. Lo que parecía esperas era preparación, lo que parecía anonimato era estrategia divina, y lo que parecía común era, en realidad, elegido. Así es contigo. No fuiste olvidado, fuiste preparado, no perdiste tiempo. Fuiste madurado, no sobreviviste por accidente. Fuiste forjado para un tiempo como este, y ahora el cielo comienza a revelar el propósito detrás del dolor, revelar el porqué de la espera, revelar el valor de las cicatrices, porque las heridas que lloraste en secreto ahora comienzan a brillar como testimonio público. Aquellos que dudaron, verán. Aquellos que te rechazaron, oirán. Y más que eso, aquellos que caminan sin esperanza serán tocados por tu historia. Porque tú eres prueba viva de que el fuego no destruye a quien fue moldeado para cargar gloria. La revelación después del fuego no es solo sobre victoria, es sobre claridad, sobre mirar atrás y darse cuenta. Dios estuvo allí todo el tiempo. Cuando lloraste solo, Él estaba recogiendo. Cuando fuiste rechazado, Él estaba redirigiendo. Cuando sentiste que el suelo cedía, Él estaba construyendo cimientos invisibles. Y ahora comienzas a entender que lo que más dolió fue lo que más te moldeó, que lo que pediste que terminara era exactamente lo que te formaría, que los caminos torcidos llevaban a un destino recto. Dios no desperdicia dolor. Él transforma polvo en aceite, cenizas en corona, silencio en canción, vergüenza en honra, porque todo lo que es ofrecido en el altar es redimido por el cielo. Y ahora cargas algo que no puede ser quitado: autoridad. Autoridad de quien no habla sobre fe, sino de quien vivió fe en medio del fuego, de quien no recita promesas, sino de quien fue sostenido por ellas en medio del valle, de quien no solo escuchó sobre milagros, sino de quien se convirtió en milagro. Tal vez no tengas todo lo que imaginaste, pero tienes algo más grande, un corazón alineado con el cielo, y eso no tiene precio, no tiene vitrina, no tiene atajos, solo se conquista con fuego, con lágrimas, con rendición. Entonces, ahora que el fuego pasó, mira a ti mismo. Ya no eres el mismo. Hay más madurez, más discernimiento, más humildad, más fe. Fuiste quebrado para ser reconstruido, fuiste escondido para ser preparado, y ahora estás siendo revelado. Y tal vez lo que más impacte no sea la recompensa, sino la revelación de que sobreviviste. Superaste días que juraste que no soportarías. Te mantuviste de pie, incluso cuando todo en ti gritaba por rendirte. Permaneciste, incluso cuando nadie te vio. Y por eso, cargas una gloria que no puede ser explicada, solo puede ser sentida. Ahora el cielo te llama a algo nuevo, ya no solo para sobrevivir, sino para manifestar sanidad, manifestar sabiduría, manifestar esperanza para otros que aún están en el fuego. Porque tu jornada no es solo sobre ti, es sobre los que vendrán después. Y ahora, con el corazón más ligero, los ojos más abiertos y el espíritu más sensible, solo necesitas preguntarte: ¿estoy listo para vivir como evidencia de que absolutamente nada fue en vano? Ahora que has recorrido cada etapa de este viaje, puedes mirar atrás con nuevos ojos. ¿Te das cuenta? El dolor que antes parecía sin sentido estaba esculpiendo tu esencia. El silencio, la espera, el desierto, el ocultamiento, nada fue pérdida. Todo fue formación.
no has regresado al punto de partida. Has vuelto más fuerte, más sensible, más consciente de quién eres y de quién Dios es en ti. Porque cuando el cielo prepara a alguien, Él no da atajos, Él moldea, Él refina, Él revela, después del fuego, un propósito que el mundo jamás podría apagar. Ahora, la pregunta que queda para ti es, ¿cuál de estas etapas sientes que estás viviendo ahora? ¿Y qué te reveló el Espíritu Santo a lo largo de este mensaje? Si este mensaje te habló, deja tu like, suscríbete y compártelo con alguien que también necesita escuchar esto. Y dime en los comentarios, ¿de dónde me estás escuchando? Tu luz hace que esta misión crezca. Si sentiste conexión con este mensaje, tengo algo que tocará aún más tu alma. Mira el primer comentario fijado.